Capítulo 7. Sin milagros. Aviso de volver a subir. Hubo un par de errores importantes en la carga original que cometí al recordar mal las trivialidades, por lo que volveré a cargar una versión fija de este capítulo. La reescritura no es muy extensa, por lo que no es necesario volver a leerla, pero es posible que desee hacerlo. Además, iba a aclarar esto en el próximo capítulo adicional, pero, dado que mucha gente planteó esta preocupación, las pulseras mágicas están destinadas a funcionar esencialmente de la misma manera que la droga potenciadora de peculiaridades que se presenta más adelante en el canon de la serie, solo que sin los efectos secundarios, así que se supone que no deben romperse. Después de pensarlo mucho, he decidido no reescribir el prólogo, ya que me preocupa hacer ediciones torpes e inconsistencias, y me gusta cómo resultó lo suficiente como para no querer arriesgarme a una reescritura completa. El flujo de eventos habría sido en gran medida el mismo, solo se movió hacia abajo en la línea de tiempo a un poco más antigua e hizo que el capítulo de Todoroki fuera un poco más largo, de todos modos. Y no es el primer error que cometo con la línea de tiempo, solo el primer gran error. Haré todo lo posible por mantenerme lo más cerca posible de la línea de tiempo del canon y nunca me equivocaré a propósito por conveniencia, pero si cometo errores honestos como ese, siento que los eventos se desarrollarían en gran medida de la misma manera después de un tiempo. Arreglar, lo dejaré como está. Vaya, me alegro de no haberme comprometido con la promesa de avance de la trama. Se suponía que era solo la primera mitad del capítulo. Capítulo 7. Sin milagros. Había sido un día de clases perfectamente normal. Los estudiantes de la clase 1 se habían puesto en camino a la escuela y entraron a clase con sus pensamientos ordinarios al respecto, y nada había pasado. El hecho de que terminaron viajando fuera de la escuela para un ejercicio práctico pudo haber sido inesperado, pero bien recibido. Los estudiantes, no diferentes a otras circunstancias similares, habían estado hablando con entusiasmo sobre sus expectativas para la clase. Cierto estudiante incluso se había sentido particularmente feliz ese día. La idea de la clase de rescate apelaba fuertemente a sus deseos personales y ejemplificaba perfectamente toda su razón para venir a esta escuela, mientras que los compañeros de clase con los que el estudiante estaba conversando habían estado felizmente haciendo bromas sobre cómo esa era una reacción extraña para alguien con un don tan orientado al ataque. Sí había habido algo fuera de lo común en ese día para la clase 1, había sido para mejor. Fue difícil procesar cuán aguda y completamente sus emociones cambiaron en menos de un minuto. No es que eso le preocupara al villano Kurohiri, quien escaneó a la multitud preocupada a la que acababa de revelarse a sí mismo y a sus aliados, tratando de localizar a ese estudiante específico. Al hacerlo, miró casualmente hacia el misterioso brazalete que adornaba su brazo, recordando la estrategia que había sido planeada unos días antes. Y entonces, Kurohiri, mientras estás bajo los efectos de este brazalete, ¿cuáles son los límites duros en tu capacidad de desplazamiento? En términos de distancia de desplazamiento individual, prácticamente inexistente. Podría enviar fácilmente a alguien al otro lado del planeta con facilidad, aunque sin una visualización adecuada del destino, la precisión será un poco aproximada. Por supuesto, tratar con precisión con múltiples objetivos aún reduciría mi alcance y precisión, pero mi capacidad para hacerlo se ha mejorado mucho, asumiendo que las pulseras restantes son tan efectivas como la de prueba. Además, crear puertas bajo el agua es mucho más fácil y rápido, aunque sólidos. Y los semisólidos quedan fuera de mi alcance. Dado que el plan para los estudiantes regulares es simplemente revolverlos en el sitio, incluso con tantos de ellos, no debería ser un problema deformar a Shirou Usagiyama en cualquier parte del mundo, aunque abrir una puerta que conduzca bajo el agua todavía sería solo un poco. Lo suficientemente lento como para tener que atraparlo con la guardia baja para que no corramos el riesgo de su evasión. Excelente. Eso en sí mismo, usado con astucia, es un arma más mortal que la mayoría de las peculiaridades ofensivas para acabar con la vida de un humano. Maestro, ¿puedo hacer una sugerencia? Hazlo. ¿Y si envío al niño al fondo de la fosa de las Marianas? El maestro del villano lo pensó brevemente. No.
De hecho, sería la medida perfecta si nos acercáramos profesionalmente a esto para asegurar la muerte segura del niño. La diferencia repentina de presión por sí sola haría que cualquier humano implosionara, incluso si esa misma presión no lograra aplastar su cuerpo en papel instantes después, pero una muerte instantánea como esa no sería satisfactoria, y no tengo ningún deseo de ser profesional con la solicitud de esas personas. Señor, pero necesitamos una garantía de su muerte. Y hay muchas otras muertes seguras que no son tan rápidas e indoloras, teniendo en cuenta que el mundo entero es una posibilidad para el destino. Pero, llevarlo a las profundidades del mar es una excelente idea. Supongo que, incluso sin la ayuda de la pulsera, enviar una unidad solitaria con mucho tiempo para enfocarse a la mitad del mundo todavía sería factible. Sí, con suficiente tiempo para concentrarse en la puerta, no debería representar un problema. ¿Qué tal una puerta particularmente grande? Bajo el agua. Además, más tarde, enviar al niño a la misma ubicación exacta. Supongo que, con el impulso, puedo volver a hacer exactamente la misma ubicación. Un tamaño grande y bajo el agua también sería manejable con suficiente tiempo para crearlo, pero sin el impulso, hay un límite distinto a qué tan profundo en los mares puedo llegar antes de que la presión del agua disipe las nubes antes de que pueda formar la puerta correctamente. Kurohiri no olvidaría fácilmente el puro sadismo que se podía sentir detrás de la sonrisa de su maestro mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Oh, tengo la idea más escalofriante. Incluso para mí, incluso para el destino de un enemigo, apenas puedo soportar enviarte a una muerte así, pero las órdenes son absolutas. Mis disculpas, niño desafortunado. Y así, una vez que el estudiante con patas de motor, urgido por las instrucciones de su maestro, intentó huir, Kurohiri desplegó su don sintético sobre la mayoría de los estudiantes del grupo. Todos menos uno de los afectados habían sido redistribuidos aleatoriamente en toda la amplia instalación, para encontrarse con sus aliados previamente colocados en una emboscada. Sin embargo, ese último, Shirou Usagiyama, sería enviado mucho, mucho más lejos. Lo primero que registró en sus sentidos fueron las distintas sensaciones de estar bajo el agua, ya que su entorno se volvió más denso y su piel se humedeció. Los dolorosos efectos de la repentina diferencia de presión se manifestaron inmediatamente después. Sin embargo, aunque era lo suficientemente fuerte como para noquear a un hombre normal e inducir un dolor de cabeza a cualquiera que se obligara a mantenerse consciente, no estaba en un nivel que pusiera en peligro la vida, que a pesar de la completa falta de luz para usar como referencia, le permitió medir la profundidad en la que se encontraba de repente, si tuviera unos instantes para pensar. Sin embargo, había pasado menos de un segundo antes de que un tercero, abrumadoramente abrumador sentimiento se apoderara de él y tuviera todas las células de su cuerpo gritando metafóricamente de dolor. El frío. Todavía no tenía forma de saberlo, pero había sido deformado varios cientos de metros bajo el permafrost del Ártico, bajo un frío que era suficiente para congelar hasta la muerte a cualquier ser humano sin equipo, aunque no al instante. El frío, al menos, tuvo el afortunado efecto de poner en acción su proceso de pensamiento de supervivencia en tan solo un instante, permitiéndole rápidamente tomar las decisiones racionales de cómo usar mejor la magia de refuerzo en su cuerpo. Reforzar sus órganos, nervios y sangre. Vasos sanguíneos para resistir mejor la presión, reforzando la eficiencia de su sistema respiratorio para hacer que el aliento que había logrado aguantar dure varios minutos, y reforzar la impermeabilidad y resistencia al frío de su piel al máximo de su capacidad. Por supuesto, dado que el refuerzo solo podía mejorar una propiedad distinta a la vez, así como la dificultad de manejar varios tipos diferentes en diferentes partes de su cuerpo, eso significaba que no podía confiar en nada más que en su fuerza natural para su habilidad. No solo nadar, sino también luchar, una habilidad ya muy comprometida por el medio acuático. Las prioridades, por tanto, estaban claras. En primer lugar, necesitaba emerger a la superficie, a cualquier precio. Una vez fuera, sin importar dónde se encontrara, podía manejar proyectando cualquier equipo que necesitara. Pero no pudo proyectar un suministro de oxígeno para ningún equipo de snorkel que pudiera fabricar, ni pudo secarse bajo el agua para que proyectar un traje de neopreno tuviera algún sentido.
Por supuesto, consideró la posibilidad de un noble fantasma que podría ayudarlo a vivir mejor bajo el agua. Sin embargo, solo uno me vino a la mente. Ese noble fantasma podría, de hecho, no solo ayudar, sino trivializar completamente esta situación, si no fuera por un desafortunado detalle. Era un constructo divino de primer orden, fuera de sus posibilidades de reproducción, incluso si alguna vez había tenido la oportunidad de analizarlo. También existía la opción de desatar la fuerza de noble fantasmas menos impresionantes para impulsarse hacia arriba, pero la tensión de la descompresión en una ascensión tan rápida en realidad empeoraría su situación. Por lo tanto, nadó apresuradamente hacia arriba, solo para pronto encontrar impedido su progreso. Palpando con sus manos, ya que incluso su auquille no podía ser de ayuda mientras estaba completamente desprovisto de cualquier tipo de luz, identificó el obstáculo frente a él como una jaula submarina muy grande. Probablemente enviado antes de tiempo por el villano con el Kirk de desplazamiento espacial. Una jaula así normalmente no sería un problema para él, por supuesto. Pero con las limitaciones en su rendimiento físico impuestas por la física submarina, sin ningún lugar sobre el que girar su peso corporal, e incapaz de aprovechar el refuerzo para obtener una fuerza antinatural, no podía atravesar la fuerza bruta, ni cortar el artefacto de acero inoxidable. Y sin duda, los héroes legendarios de antaño normalmente no tendrían problemas con ellos, ya que ninguno de los noble fantasmas en su vasto arsenal tenía efectos anti-jaula o anti-encarcelamiento. Aprovechando al máximo su ingenio rápido y sus habilidades entrenadas durante eones de experiencia, aplicó refuerzo a secciones específicas de las barras, mejorando su retención de calor y propiedades de circulación, con el fin de aprovechar las leyes de la termodinámica para que el metal se agriete desde adentro. En varios lugares, y después de medio minuto, había logrado abrir una abertura lo suficientemente grande para pasar, escapando así de la jaula. Sin embargo, los preparativos del villano habían tenido en cuenta esa posibilidad, incluso tan distante como la mente maestra lo había pensado con probabilidad. Una criatura grande y hostil parecida a un cetáceo nadaba cerca de la jaula, y rápidamente nadó hacia Shirou una vez que se liberó. Incluso si hubiera habido alguna luz con la que pudiera haber visto adecuadamente al hostil, Shirou carecía del conocimiento para identificar a la criatura como un Nomu, aunque podría haber reconocido al menos que era una monstruosidad. Sin embargo, una vez que sintió los sonidos débiles y el cambio en la corriente indicando que algo grande nadaba hacia él, solo pudo adivinar que se trataba de una especie de vida salvaje peligrosa. El combate submarino era un dolor enorme en las mejores circunstancias, y estaban lejos de serlo. Por lo tanto, y teniendo prisa, Shirou no estaba preocupado por la posibilidad de una exageración, lo que bien pudo haberle ahorrado una lucha que habría agotado rápidamente su precioso tiempo restante, y proyectado un noble fantasma en su mano sin dudarlo. Trinity Blood Feud Gratuit Storm. Inundó el arpón de aspecto siniestro con prana y lo arrojó con toda la fuerza que pudo reunir en esa situación. Lo que normalmente habría estado lejos de ser suficiente, incluso si no hubiera sido ciego. Sin embargo, las leyendas de la persecución obsesiva que da poder al proyectil de caza aseguraron que a pesar de eso, golpeara su objetivo de una manera dolorosa. Por supuesto, esas mismas leyendas evitaron que ese golpe fuera mortal. Pero la característica de explosión resultante de un fantasma roto cubrió eso, y el Nomu fue aniquilado antes de que pudiera representar una amenaza. Por lo tanto, libre de peligros inminentes, y con la vida silvestre local tomando cautelosamente su distancia del lugar después de la explosión, Shirou era libre de nadar hacia arriba, y lo hizo apresuradamente. Sin embargo, sus problemas aún no habían terminado, ya que cuando la luz comenzó a regresar al mundo que podía ver, indicando proximidad a la superficie, una nueva barrera física se interpuso en su camino. Una capa de hielo impenetrablemente gruesa. A diferencia del de Shoto, se trataba de hielo natural, que no podía romper tan fácilmente. Y era demasiado grueso para atravesarlo simplemente usando medios astutos, como lo había hecho con la jaula, ni para destruirlo por la fuerza bruta, no fuera a provocar una explosión demasiado poderosa para que él mismo sobreviviera en esa situación. Tal vez si hubiera tenido más tiempo para prepararlo y escapar, pero no con su suministro de aire restante cada vez menor. Tal como estaban las cosas, los primeros síntomas de ahogamiento ya estaban apareciendo.
A través de su característica cabeza fría y mente racional, rápidamente se dio cuenta de que era una situación desesperada, no sin el final de la capa de hielo a la vista. Para que fuera así de grueso, probablemente estaba muy cerca del verdadero polo del planeta, y por lo tanto, el hielo probablemente se extendía más de unos pocos kilómetros a su alrededor. El constructo divino en el que había pensado antes pasó por su mente nuevamente, y por mucho que deseara ignorarlo como una ilusión sin sentido, esa misma cabeza fría que le había salvado la vida tantas veces en su violento pasado, lo llevó a determinar que era su única esperanza de sobrevivir en ese momento. No era como si Divine Constructs estuvieran realmente, completamente fuera del ámbito de posibilidad de que un Limited Blade Works pudiera rastrearlos. Por la naturaleza de su Reality Marble, todas las necesidades para crear el arma deseada, como materiales, técnica o conocimiento, quedarían cubiertas para él. Sin embargo, eso fue solo mientras se hubiera aprobado el primer paso, para analizar adecuadamente el constructo. Y si bien podría hacerlo fácilmente para cualquier construcción humana que naciera en este planeta, su mente humana simplemente no podía entender del todo a los místicos involucrados en las creaciones de los dioses. Incluso si pudiera reproducir su técnica de construcción, obtener su conocimiento, acceder a sus materiales sobrenaturales, no podría comprender su comprensión inhumana de los místicos. Esto hizo que la recreación exitosa de la mayoría de las construcciones divinas fuera una tarea tan improbable como para depender de un milagro para su finalización, y el que estaba imaginando, el tridente del dios del mar, era la cristalización de una autoridad, el orden más alto de construcciones divinas. Eso era lo más alejado de su posibilidad de comprender. Se necesitaría un milagro para tener éxito incluso en un rastreo parcial del constructo, incluso sin su autoridad tan necesaria, incluso con mucho tiempo y condiciones óptimas. Ninguno de los cuales era la realidad actual. Pero mientras no pudiera ver otra posibilidad, no podía dejar de intentarlo, por infructuoso que fuera. No hubo elección. No había elección. No había. Ciertamente, estaba convencido de que, a menos que de alguna manera lograra lo que explicaría un verdadero milagro, moriría aquí. Podía entender estar preocupado por lo que le sucedería después de eso. Toda esta encarnación había sido todo menos convencional. ¿Sería la verdadera muerte? ¿Volvería al trono? ¿Se despertaría de este descanso de ensueño y se encontraría de nuevo en su tan despreciado trabajo como counter guardián? Con un desconocido ante él, era normal sentir miedo ante la idea de la muerte de este cuerpo. Sin embargo, el miedo no era la emoción que lo impulsaba a querer sobrevivir. Ni fue mera inercia, ni sus instintos de supervivencia bien afinados. Él no quería morir. Desde cuando se había apegado a la vida. Ciertamente, no aprovechar esta segunda oportunidad de realizar su viejo sueño que le habían persuadido de tomar le evocaría sentimientos más allá de una tristeza marginal, pero esta era una situación en la que podía aceptar la muerte. No vendría por falta de poder, ni por falta de intentos, ni por falta de resolución. Y el fin de su existencia era algo que había anhelado durante mucho, mucho tiempo. Incluso volver a su anterior y aplastante excusa de una vida al menos, pondría fin a sus dudas y simplemente aceleraría una inevitabilidad. Y no era como si quisiera vivir. Realmente no. Entonces, ¿por qué no quería morir? Rumi lloraría. De alguna manera, aunque imaginar resultados potenciales fuera de su control no debería ser más que un desperdicio de recursos para su cerebro multitarea y hambriento de oxígeno, fácilmente podría evocar esa imagen, construida a partir de la cara de dolor que recordaba haber visto en Rin, su antiguo otro mejor amigo hace tanto tiempo, en el momento en que finalmente se dio cuenta y aceptó, no pudo persuadirlo de su camino autodestructivo. Esa cara no le sienta bien. No quiero que eso suceda. No otra vez, casi pensó, pero ese pensamiento se disipó antes de que pudiera formarse por completo en su mente. Breves imágenes de su relación a lo largo de los últimos años pasaron por su mente. Además, esos niños quedarían destrozados. Incluso si lo logran hoy, los desmoralizaría. Podrían dejar esta carrera. Tienen tanto potencial que sería una pena. Ser un héroe, en este mundo, no es un mal deseo tenerlo. Estaba satisfecho con la respuesta que alcanzó.
Además, pensó, incluso si era más probable que las medidas extremas tomadas contra él fueran el resultado del interés personal del mago en él, por lo que era poco probable que se usaran contra los demás, contra personas que emplearían medidas tan letales sin dudarlo. Es probable que sus compañeros de clase todavía estuvieran en peligro. No se trataba solo de no morir. De alguna manera, necesitaba regresar. Y mientras usaba el tiempo que le quedaba de conciencia para poner su ya sobrecargadamente en obrar un milagro, nunca cruzó por su conciencia el pensamiento de que las razones que podía encontrar para rechazar su probable muerte eran enteramente por el bien de los demás, y él había mostrado una falta de preocupación por sí mismo tan completa como para permitirse recordar, sin importar cuán brevemente, una situación letalmente peligrosa en la que el tiempo que le quedaba de seguridad era extremadamente limitado. Sí, tengo que sobrevivir y tengo que volver. Incluso cuando lo decidió firmemente, no podía mentirse a sí mismo lo suficiente como para pensar debe en lugar de tener que. Sin embargo, su determinación fue sólida. Y con esta nueva resolución, decidió que apostar por un milagro era tan completamente inútil, que gastar el poco tiempo que le quedaba peinando sus recuerdos para, con suerte, descubrir otra posibilidad, tendría mayores probabilidades. Y así lo hizo. Incluso cuando el mero acto de pensar se hizo más difícil a medida que el oxígeno en su sangre se volvía escaso, y el simple hecho de mantener sus múltiples refuerzos estiró su capacidad mental al límite, siguió revisando los registros de su vida como si lo viera destellar ante él. Antes de su muerte. Eso incluía, por supuesto, los restos dispersos y dañados de su memoria como Shiro Emiya. Y mientras pasaba por esos, de repente lo golpeó. La única vez en su pasado le hizo lograr un milagro. Un plan se formó en su mente. En su propia línea del mundo, habría sido una locura impensable. Pero en un mundo donde el misterio aún prosperaba, en una tierra inexplorada como esta, donde ese misterio sería aún más fuerte. Si los mitos de esta línea del mundo estaban lo suficientemente cerca de los suyos. Era una posibilidad por la que valía la pena apostar con todo lo que le quedaba. Shiro extendió la mano, abrió la palma y dedicó todo el enfoque que pudo a la proyección más difícil en la que confiaba en lograrlo. Hermosos rayos de esmeralda emergieron de su palma cuando una enorme cantidad de prana se arremolinó en ella, doblándose en una hermosa y majestuosa funda que, solo una vez, había proyectado en su pasado. Avalon. Fue un éxito. Sin embargo, realmente lo tomó todo. Su conciencia comenzó a deslizarse. Pero no se permitiría desmayarse hasta que se llevara a cabo el paso final de esta apuesta. Agarrando a Avalon con fuerza, juntó las manos en oración. Tenía la intención de rezar para salvar a sus compañeros de clase. Quedarse al lado de su amigo. Sobre todo, para llevar a cabo lo que él percibía como su deber. Pero en los momentos finales de su conciencia, sus sinceros deseos desde lo más profundo de su corazón, que alguna vez fue de acero, salieron a la superficie, por lo que oró sin palabras. Para proteger las sonrisas de las personas dentro de su mundo. Y de repente, la resistencia al agua que obstaculizaba sus movimientos se redujo. El frío que le helaba los huesos se redujo a la mitad. Y se encontró, una vez más, capaz de respirar como si estuviera en la superficie. Incluso podía decir de alguna manera que podía hablar libremente si así lo deseaba. Pero, todavía estaba bajo el mar, con hielo que se extendía por todas partes donde su impresionante vista podía llegar. Sin embargo, hubo una diferencia en su entorno en comparación con momentos antes. Una diferencia que solo él podía ver, pero que, no obstante, existía. Una dama inhumanamente hermosa, con una sonrisa tranquila, gentil y tranquilizadora, estaba frente a él, observándolo. Al descubrir que, misteriosamente, su cuerpo ahora parecía flotar sin esfuerzo, casi como si pudiera pararse en tierra firme si lo deseaba, Shiro usó la relativa libertad de movimiento que ese efecto le otorgaba para doblar la rodilla hacia la dama. Lady Viviane. Ofrezco mi más profundo agradecimiento más allá de lo que las palabras pueden ilustrar por su ayuda en mi momento de necesidad. El espíritu frente a él pareció mirarlo con curiosidad. De nada. Esa reliquia te reconoce como uno de sus caballeros. Por eso es un placer para mí concederte mi bendición para que lleves a cabo tus deberes, incluso si no es del todo mi regalo para él. La preocupación se deslizó por su columna vertebral.
Mientras que la Dama del Lago fue registrada como un espíritu benévolo, se sabía que los Fae eran peligrosos y volátiles por una buena razón. Si hubiera sido la Viviane de esta línea del mundo la que hubiera sido convocada, se enojaría por el uso del catalizador equivocado. Quizás podría percibirse como un engaño. Afortunadamente, ella no parecía molesta en lo más mínimo. Muy curioso. Es tan sorprendentemente similar a la misma funda que le regalé, pero no es exactamente lo mismo. ¿Eres un vagabundo de una línea de tiempo diferente?, me pregunto. Entonces supongo que no es el Arthur que yo conozco. Que te reconoció como uno de sus caballeros. Su sonrisa se volvió más cálida. Pero no es de extrañar que hayas sido elegido. Ni siquiera necesito ponerte a prueba para ver claramente que eres digno de mi ayuda. Por un momento, pensé que Sir Bedivere me estaba llamando. Interminable, pero en una mirada más cercana, Shirou sintió escalofríos, como si la mirada de la dama de alguna manera estuviera mirando su alma. Te pareces mucho a él, pero también tienes algo de Sir Lancelot. Ah, pero el tiempo se acaba. Desafortunadamente, no tengo suficiente dominio sobre los mares para ayudarlos a regresar, y sería peligroso para quienes los rodean continuar otorgando mi bendición por mucho tiempo una vez que abandonen esta tierra. Sin embargo, puedes hacer uso de mi poder para superar este obstáculo. Acepto humildemente su ayuda con todo mi agradecimiento, Lady Viviane. Su agradecimiento fue sincero, pero en su inexperiencia al tratar con lo divino más allá de la sabiduría cautelosa para temerlos, la preocupación le impidió hacer ningún movimiento todavía, no mientras ella permaneciera en este plano. Quizás ella lo sintió y quiso asegurarle que todo estaba bien. O tal vez simplemente lo consideró apropiado, por razones que solo ella conocía. Cualquiera que sea el caso, con su sonrisa siempre presente, abrazó al arrodillado Shirou, su toque etéreo disipando el cansancio que pesaba su cuerpo como plomo después del esfuerzo inhumano que había hecho antes de que la convocara. Mucha suerte en tu viaje, caballero de hierro forjado. Ahora ve, cumple tu promesa. Protege a aquellos a quienes deseas salvar. Y con esas palabras de despedida, desapareció. El frío se intensificó lentamente una vez más, pero el resto de sus bendiciones permanecieron en su lugar. En ese momento, Shirou deseó poder simplemente quedarse quieto y pensar por un momento en lo que acababa de escuchar. Artoria, incluso después de no poder salvarla, lo reconoció como un igual a sus caballeros de ronda. O tal vez fue el propio Balón quien lo reconoció como digno, un pensamiento que, si tuviera tiempo para pensar correctamente, le brindaría un mínimo de consuelo a su alma maltrecha. Sin embargo, no tenía tiempo que perder holgazaneando, ya que incluso si ahora estaba a salvo, sus compañeros de clase no lo estaban. Así, en primer lugar, volver a la superficie. Al liberar sus refuerzos distintos de la resistencia al frío, y con la ayuda de Avalon, sus efectos estimulados por el reconocimiento de Viviane, borrando su agotamiento restante, ya no era un desafío hacer uso de la fuerza mística para romper el grueso hielo polar. Flotando sin esfuerzo hacia arriba mientras se abría un camino, Shiro ascendió a la superficie y entró en el mundo helado sobre él. Y era un mundo de hielo. Por pura suerte, el clima estaba despejado y el sol brillaba durante ese momento, de lo contrario, podría haberse congelado hasta morir en el momento en que salió del agua y las bendiciones de la dama perdieron sus efectos protectores, ya que frente a él había un paisaje blanco de la muerte, donde ninguna forma de vida podía echar raíces. Estaba extremadamente cerca del Polo Norte verdadero. No es de extrañar que Viviane pudiera manifestarse correctamente a pesar de ni siquiera estar en un lago. Esta tierra estaba tan fuera del alcance de la conquista de la humanidad, que no se sorprendería si la densidad del misterio en su mundo original fuera tan fuerte como el promedio de este mundo. Había sobrevivido al mar Ártico, pero ahora se encontraba con una nueva lucha. Viajar de regreso a Japón. Puede que sea sobrehumanamente rápido, pero incluso en condiciones óptimas, incluso si el hielo no resultara un problema, incluso si pudiera correr sobre el agua, no podría simplemente correr a través de varios continentes de distancia en poco tiempo. Una vez más, hurgó en su cerebro en busca de soluciones después de despedir a Avalon, ahora una carga. Teletransportación, obviamente imposible. No existía un noble fantasma con tal poder. No, tal vez el rey de los héroes en realidad tenía uno de esos en su tesoro, pero si lo hizo, no lo había revelado.
técnicas que podrían imitarlo. Salto de 8 botes, no, la hazaña legendaria de Asotobi estaba ligada a la propia Yoshitsune, rastrear la historia de su katana no le permitiría extender lo suficiente sus propiedades de noble fantasma. Quizás, Munjo Sandansuki Blade Works, no, su límite en la distancia que podía cruzar estaba tan lejos como sus ojos podían ver. Quizás podría empujar su cuerpo en saltos consecutivos si estuviera en tierra firme, pero eventualmente se quedaría sin hielo y volvería a caer al agua, incapaz de seguir replicando la técnica. No es bueno. Ningún arma en su arsenal podría ayudarlo a cruzar una distancia tan grande. No a tiempo para rescatar a sus compañeros de clase. Se necesitaría una vez más un favor divino para lograr tal hazaña. Pero cualquier dios no solo condenaría su codicia por buscar 2 bendiciones en tan poco tiempo, incluso en esta tierra de misterio, no es como si tuviera los medios para invocarlas como lo hizo con Viviane. Los dioses pueden responder a la súplica de héroes tan braves, pero incluso si aparentemente había sido reconocido como un caballero, sabía muy bien que no era ninguno de ellos. Él era solo un herrero. Quizás los dioses de la forja y el oficio, como Hefesto, pueden haber honrado ocasionalmente a los herreros de la espada con su ayuda, pero ninguno de esos dioses podría ayudarlo en su situación actual, incluso si todavía se quedaban en este mundo como Viviane aparentemente lo hizo. O quizás alguno de ellos podría. Un ser superior conocido por responder a la súplica de un herrero, potencialmente con el poder de ayudarlo a dar tal salto, era una posibilidad muy remota, pero había una. Proyectó Kojitsune Maru. Una espada para nada impresionante en comparación con algunos de los fantasmas nobles dentro de su mármol de realidad, sin embargo, la más cercana a un constructo divino de todos ellos, excluyendo a los 3 atados a la mujer que una vez fue su sirviente. Pero fue solo una reproducción. Las bendiciones de Inari no se centraron en tal réplica, y ciertamente no obtendría ningún favor del dios sintoísta al usarlo para orar por su ayuda. Además, incluso el más benévolo de los Kitsune encontraría codicioso por parte de un simple humano orar por una bendición en tan corta sucesión. No eran herramientas, e incluso pensar en tratarlas como tales era una invitación a la desgracia. Sin embargo, quizás podría ganarse su favor. Desde que fue adoptado por Rumi, por primera vez desde que hizo un pacto con Alaya, había retomado la herrería de espadas no mística. Un arte en el que siempre había tenido un mínimo de talento. Si recreaba los pasos de la leyenda, e hizo un buen trabajo, tal vez. No había tal vez. Para aquellos que necesitaban su ayuda en este momento, esto era Doordide. Por supuesto, hubo complicaciones. Este no era un ambiente adecuado para realizar el acto y carecía de los medios para purificarse. Pero, si la pureza del yo y la forja eran el problema, él tenía acceso a un lugar perfecto, si Inari estaba dispuesto a aceptarlo en su lugar. Estaría lejos de ser una recreación precisa del cuento popular, pero no estaría por debajo de su nivel. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo, el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Ni una sola vez huyendo del dolor. Ni una sola vez buscando ganancias. He ofrecido mi corazón para llegar más allá de la colina de las espadas. Así, hasta que mi alma se vuelva ceniza. Rezo ahora, Unlimited Blade Works. El mundo de hielo y muerte que rodeaba a Emilia fue sobrescrito por un mundo de fuego y acero cuando su alma se materializó, superponiendo su mundo con el mundo. Así, el espíritu heroico se encontró rodeado por el resultado de su vida, el resultado de su trabajo, la encarnación de su búsqueda. Rodeado por cada espada grabada en su alma manifestada. Un mundo, habría notado si se hubiera permitido perder el enfoque, no indiferente a su recuerdo de él, de cielos crepusculares y nubes hermosas, pero grises flotando a lo largo de ellos. Sin embargo, si no solo se hubiera permitido perder el enfoque para notarlo, sino también haberlo mirado correctamente, habría notado que, justo encima de él, en el centro de ese cielo, había un ojo perfectamente claro, libre de nubes, bañado en la luz de una luna nueva. Pero había manifestado su mundo interior con un propósito, y no estaba dispuesto a perder el tiempo actuando en consecuencia. El calor inherente a su reality marble pronto secó por completo su ropa empapada, la sal restante sería un buen sustituto para la purificación, y se colocó en el lugar más puro posible para llevar a cabo su oficio.
consideró si proyectar las herramientas y materiales para una herrería adecuada, o proyectar una vez más el Kojitsune Maru, mientras era mucho más minucioso con el proceso de recreación, creándolo de nuevo en lugar de proyectarlo per se. Al final, decidió que emplear sus artes místicas para el proceso era más apropiado para lo que estaba a punto de hacer, pero que simplemente recrear la espada de otra persona no complacería al kami al que quería apelar. Por lo tanto, decidió emplear hasta la última parte de su habilidad y conocimiento en la herrería de espadas para crear, desde cero, una hoja proyectando las materias primas de la manera adecuada, creando una hoja propia. En última instancia, la espada en sí no importaba realmente, solo apaciguar a Inari sí. Sin embargo, no lo haría con sentimientos a medias, por lo que cerró los ojos y puso todo su corazón en visualizar hasta el último detalle de la espada que estaba a punto de hacer. No pensó mucho en la elección, ni consideró su practicidad, y simplemente siguió los impulsos de su corazón para decidir qué tipo de espada sería. Una espada para alcanzar rápidamente a sus enemigos y proteger a los que dejó atrás. Tan grande y poderoso como debía ser. Tan rápido como lo necesitaba para atacar. Tan afilado como para cortar los obstáculos entre él y el mal en un solo movimiento. Un Uchigatana tomó forma dentro del ojo de su mente. Una vez más, extendió el brazo y abrió la palma de la mano, luego tomó aire vacío. Aire de gradación. Prana fluyó de sus circuitos mágicos a su brazo, formándose los cimientos de la magia. Abrió los ojos y, con una oración, invitó a los kami a entrar en su mundo, en su alma. Inari Yojin, te suplico tu ayuda. A diferencia de su oración anterior, ningún ser místico apareció frente a él. Sin embargo, como este mundo era su alma, sintió que algo se materializaba en él. Y detrás de una de las espadas más cercanas a él, apareció un pequeño zorro ártico. No se inmutó cuando el pequeño zorro, sin un rastro de timidez, trepó por su cuerpo y se acomodó pulcramente en su hombro. Sin embargo, cuando sintió que el prana extranjero fluía junto al suyo, desde su hombro hasta su brazo, un prana diferente a cualquier otro que hubiera sentido jamás en el de un mago humano, sin embargo, tenía la más mínima reminiscencia de lo que fluía a través de las dos verdaderas hojas sagradas en su arsenal. Y sintió un flujo paralelo al suyo en su mano, supo que era hora de comenzar. Fue un proceso mucho más lento que sus proyecciones habituales, que se saltaron el proceso para producir el resultado final. Sin embargo, aunque en su mente se sintió mucho más largo, se terminó en solo 1 minuto. A diferencia de las leyendas, no instruyó mentalmente al pequeño asistente. A decir verdad, usando este método, no requirió ninguna ayuda para forjar una espada. Siempre que fuera una hoja normal, podría producir una obra maestra por su cuenta. Pero necesitaba forjar uno tomando prestada la ayuda de los kami, y así, simplemente lo hizo como de costumbre, mientras permitía que el prana extranjero trabajara en su creación como quisiera, poniendo toda su confianza en que la pequeña bestia en su hombro sabía lo que estaba haciendo, sin interferir en lo más mínimo. Para un forastero que no supiera nada del proceso de creación, esa descripción habría sonado como si eso no funcionara en absoluto. Sin embargo, Swordsmith o no, cualquier persona versada en el arte de la creación de cualquier tipo entendería muy bien lo contrario. Que permitir que otra persona se meta en tu trabajo como le plazca es increíblemente desconcertante y un ejercicio de confianza que difícilmente podría tolerarse cuando realmente se esfuerza en su trabajo, casi intolerable cuando se pone todo el corazón en él. Sin embargo, los dos continuaron trabajando en conjunto durante todo ese minuto, creando finalmente una Uchigatana que era una de las obras maestras de Shirou, una excelente hoja normal que podía estar orgullosa de las creaciones de famosos herreros japoneses, pero más que eso, una hoja que sostenía el propiedades de un constructo divino a pesar de no serlo. Shirou sabía que era, de alguna manera, una espada mística, aunque carecía de historia alguna, no podía llamarse fantasma noble. Sin embargo, todavía no sabía exactamente con qué tipo de bendición se le había otorgado, pero incluso si hubiera tenido alguna expectativa para la hoja en sí después de su creación, no habría aguantado la respiración. El Inari no era un kami de guerra, sino de prosperidad. Sin embargo, se enorgullecía lo suficiente de su trabajo como para que la idea no nombrara correctamente una espada que había hecho para que fuera incómoda, y saber que tenía propiedades mágicas, sin saber cuáles eran las que dificultaban el nombramiento. Pero eso era un problema para después.
Para el paso final de la recreación de la leyenda, era necesario firmar la hoja, con su propio nombre de un lado y el del zorro del otro. Sin embargo, mientras proyectaba una pequeña herramienta de tallado para hacerlo, se le ocurrió otro dilema. ¿Con qué nombre debería firmar? Después de todo, tenía 5 nombres que podrían considerarse verdaderos en el momento presente. La sabiduría de Dios le dio la respuesta, literalmente, como una voz femenina envejecida, sabia y digna le habló directamente a su mente. Emilia, chico. Esta espada que hiciste aquí es una cristalización de la búsqueda que te hizo quien eres. Ese es el único de tus nombres que encaja bien para afirmarlo. Y convenientemente, porque el nombre del pequeño es Shiro. Shirou sabía que era mejor no perder la concentración por la sorpresa, no hasta que el proceso estuviera bien y verdaderamente completo, y con nada más que un gesto de reconocimiento para agradecer a los kami por sus palabras, firmó cuidadosamente a ambos lados de la hoja. Buen trabajo ahí, hijo. Me atrevería a decir que esta espada que hiciste aquí podría ser incluso un filo mejor que el mismo Kujitsune Maru. Esta anciana está bastante impresionada, ya sabes. Haría sentir orgulloso a tu antepasado. Entonces, sin igualar el tono digno con el que había estado hablando la voz, escuchó una risita juguetona. O tal vez no. El viejo Muramasa estaría enojado de que uno de los suyos le pidiera ayuda a un dios con la forja. Él siempre trató este arte como algo muy personal, después de todo. Dos han hecho, aquí. Shirou supuso que la pregunta se refería a sus propiedades místicas, más que a la estructura metálica en sí. Con el debido respeto, Kami-sama, dado que dijiste que es una cristalización de la búsqueda que me hizo quien soy, sonrió con tristeza. Solo puedo adivinar que no es una espada heroica. Gaara. No lo sabes. La voz asintió de todo corazón. Pero es un reflejo de tus deseos, ya sabes. Una espada forjada con el deseo de proteger las sonrisas de tu mundo, forjada dentro de tu alma con acero, fuego y magia, con la ayuda de un kami de prosperidad. Una espada que trae bien fortuna para el mundo, de la única manera que puede hacerlo una espada. Dígala a alguien que sea inocente y pasará junto a ellos. Porque no puede traer dolor injusto. Gírelo a uno de corazón nublado, y sentirán su aguijón, pero no recibirán ninguna herida. Porque puede salvar, pero no puede traer destrucción. Hágalo girar hacia alguien cuyo ser está corroído por el mal, y no será diferente de cualquier otra hoja. Porque aquellos que solo pueden destruir la prosperidad no están bajo su protección. Ya veo. Este es el tipo de poder que hubiera deseado ejercer cuando era un guardián. Shirou miró la hoja, sin dificultad para imaginar cómo su corazón podría haber conjurado tal encantamiento. Pero, ¿cuál es el juez para alguien que es malvado a los ojos de esta espada? Es la sombra de tus deseos, muchacho. Deberías saber mejor que nadie dónde está la distinción. Él hizo. En un mero instante, entendió cuán grande era el tesoro de este Uchigatana, del que no tenía expectativas en su fabricación, realmente era. Se preguntó si, a pesar de la naturaleza de su creación, podría proyectarlo correctamente. Bah. No hay necesidad de eso, chico. Deshace tu hechizo. Ya verás. Para que el kami pudiera leer su mente. Sabiendo que era mejor no arriesgarse a hacer enojar a uno, sin importar cuán benévolo en la naturaleza, obedeció, desmanifestando su esfera de la realidad. Y la hoja desapareció junto con ella. La espada fue forjada en tu alma, a través de tu alma, y pertenece a tu alma. No hay necesidad de reproducirla, cuando puedes simplemente pedirla. Hazlo. De alguna manera, sabía qué hacer. Solo necesitaba un nombre, que no queriendo complicar demasiado las cosas, decidió en un instante. Él asumió una postura como si fuera a sacar una hoja de su vaina, y simultáneamente mientras hacía el movimiento para dibujar, llamó en su mente, Enma-ken. Un destello largo y delgado de famas azules, que ardieron como hielo, se manifestó por el más breve de los instantes en su mano, para ser reemplazado inmediatamente con el borde místico que acababa de crear con la ayuda del pequeño zorro, y el corte que inició antes de que lo llamara bruscamente. Corta el aire. Terminada la prueba, deseó que fuera descartada, y en otro breve destello de las heladas llamas azules, desapareció. Shirou cerró los ojos y asumió el gesto de oración. Inari-sama, estoy agradecido por...
Ni una palabra, muchacho. Sé lo que quieres. Lo supe desde el momento en que nos llamaste, y estaba más que dispuesto a otorgarte este pequeño favor desde el principio, siempre y cuando pongas tu corazón en trabajar con nosotros. ¿Cómo podría negar una oración de corazón tan puro para ayudar a proporcionar la salvación a aquellos por quienes no tienes una verdadera razón para cuidar? Sinceramente, podría haberte ayudado de inmediato, pero tendrás que perdonar a esta vieja mujer. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve una buena oportunidad de trabajar junto con un humano, no podía permitirme perderme la diversión. Y además, este pequeño estaba ansioso por prestarte una pata. Ya veo. Estoy agradecido. En verdad, no estaba muy feliz de saber que el tiempo se había desperdiciado innecesariamente cuando sus compañeros de clase todavía estaban en peligro. A estas alturas, habían pasado 15 minutos completos desde que había sido trasladado a este lugar. Pero, por supuesto, intentó no materializar esos pensamientos, no deseando enojar a los kami. Al parecer, no lo logró. Bah, no te enojes. No le das suficiente crédito a tus amigos. Todos siguen vivos, si no del todo bien. Aún puedes llegar a tiempo. Si te vas ahora, eso es. Mucha suerte, guardián. Fue divertido hablar directamente con un humano después de tanto tiempo. Shiro abrió los ojos y vio una puerta Tori hecha completamente de luz materializada frente a él. Sin otra palabra, se lanzó hacia adelante para cruzarlo. Japón, Tokio, en un santuario sintoísta cerca de la Uso. Desde hace unos minutos, se podían escuchar sonidos fuertes que recordaban al peligro provenientes del complejo masivo. No eran del todo diferentes a un sonido que se había vuelto bastante reconfortante para los japoneses modernos de esta línea del mundo. El tipo de sonido que se escucha cuando All Might golpea a alguien con su famosa fuerza, que generalmente es la señal de que un villano está siendo derrotado. Sin embargo, en esos casos, el sonido se escuchó solo una vez. Si bien los civiles afuera no tenían idea de lo que estaba sucediendo allí, esos sonidos de la batalla eran siniestros, y no pocas personas cercanas se estaban preocupando por lo que estaba sucediendo. Una de las jóvenes sacerdotisas del santuario en particular, que había sido testigo de la entrada de los estudiantes al complejo no hace mucho, estaba especialmente preocupada por su bienestar. Debido a eso, aplaudió en oración y pronunció una súplica honesta. Inari-sama, por favor, proporcione su ayuda a esos pobres niños, si los héroes por sí solos no son suficientes. Aunque había sido honesta en su oración y su fe no era falsa, por supuesto nunca había presenciado directamente una respuesta a sus oraciones. Incluso en esta línea de mundo, los kami ya no se comunicaban con los hombres, a pesar de cómo técnicamente podrían hacerlo si realmente quisieran. Por lo tanto, esta vez también, a pesar de sus mejores deseos, no esperaba ver ninguna respuesta a su oración. Es por eso que se sorprendió más que un poco cuando un joven, casi salido de sus sueños de un príncipe azul, apareció de la nada y salió disparado por la puerta Tori del santuario, corriendo a velocidades que ningún hombre podría alcanzar hacia la Uso. Un mechón de pelo blanco pegado a su espalda. Capítulo 16. No es un capítulo actualización importante. Hola a todos. Por mucho que me duela, tengo que golpear esta historia con la terrible pausa de tiempo indefinido. La razón es simple. COVID-chan finalmente me dejó sin trabajo y, en la actualidad, mi salud mental no es lo suficientemente buena como para escribir capítulos con los que pueda estar satisfecho. Como mínimo, este fic no se actualizará hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo y mi situación de vida se estabilice. Dicho esto, no tome esto como una promesa de que este fic continuará. Dependiendo de cómo me sienta cada vez que pueda volver a publicar, es posible que se elimine o al menos se reinicie. Realmente no quería hacer esto. He seguido suficientes fics inacabados para conocer muy bien ese dolor, y es lo último que quería hacer. Me duele particularmente terminarlo en un episodio que para muchas personas, sentí como si estuviera saltando el tiburón, a pesar de que era mi intento de replicar la firma del Nasuverse tan ridículo pero plausible que es divertido, porque la mayoría de las veces está fundamentado. Humor.
Sin embargo, como mi primer fic, por supuesto, ha habido problemas tanto con él como con su recepción que me han dejado insatisfecho, principalmente debido a mi propia falta de capacidad para transmitir adecuadamente lo que quería escribir y debido a la falta de planificación previa. Sí, tenía una hoja de ruta adecuada sobre cómo desarrollar la historia, que gradualmente se divorciaría de seguir la trama principal de Ma, y estaba destinada a ser una historia sobre cómo Archer, a pesar de sus mejores intenciones y conciencia de sus problemas, no podía cambiar y hasta el final retuvo las partes sobre Shiro Emiya, que odiaba cuando no las estaba despreciando activamente. Pero a partir de la recepción que he visto, tanto en las reseñas como fuera de este sitio, parece que la mayoría de sus fanáticos esperaban que fuera un fic por Rank de Emiya, mientras que todos los demás tenían opiniones mixtas o negativas al respecto. No he visto mucha sustancia en los comentarios positivos más allá de clavar la personalidad del arquero y, en general, me gusta el tipo de contenido que usé o el uso de Mirko, mientras que los comentarios negativos tenían mucho que morder en eso, en su mayor parte, o estuve de acuerdo con o reflejó mis fallas en la comunicación de mis ideas. Como el arco de prueba de batalla, donde la mayoría de la gente aparentemente no se dio cuenta de que perdió porque, en última instancia, no le importaba y estaba mentalmente peleándose, y no porque de alguna manera no fuera lo suficientemente bueno. Sí, es poderoso y está en la parte superior de las clasificaciones de poder del universo Ma, pero ese nunca iba a ser el punto. Me había estado preguntando todo el tiempo por qué tantos autores de fic etiquetan nerfs arbitrarios o inventan razones por las que no se permite usar todas sus herramientas, lo cual no quería hacer, pero ahora lo entiendo. Demonios, incluso había estado considerando la idea de que AFO de alguna manera robara Hugo, cómo iban las cosas. Con todo lo dicho, a pesar de que siento que fallé mucho en la ejecución de este fic, todavía creo en las ideas detrás de lo que escribí y en mi hoja de ruta general para la historia, así que no es 100% como si lo abandonara para siempre, incluso si es más probable un reinicio eventual. Aunque si termino escribiendo de nuevo después de superar de alguna manera esta crisis personal, lo más probable es que primero intente un tipo diferente de historia, más corta, para pulirme antes de darle otra oportunidad. Lo que más me duele de escribir esto es mi falta de satisfacción con mi propio trabajo. Tal vez haga un fic no cruzado, como que Duise Pieseman convoque a Miya en lugar de Tamamo. Quizás ni siquiera un qué pasaría si, quizás un fic de la vida de Emiya antes de su primera muerte. Tal vez todavía sea un crossover, pero algo menos ligado a la trama, digamos, tal vez se sienta en el mundo de Inuyasha junto a Iria y busca la joya Shikon para salvar su vida, en contra de los deseos del partido protagonista. Tal vez algo con menos acción, como que lo convoquen en horario para abrir un café o ser herrero. Tal vez una premisa más extravagante, como que lo convoquen en Rey Creators y haga lo suyo, esté completamente al margen de la trama de esa serie. Sin embargo, sea lo que sea por lo que termine, solo sé dos cosas: será un fic Emiya, porque eso es lo que quiero escribir. Simplemente no Power Wank, y no será algo demasiado ambicioso como insertarlo en el trama principal de otra serie. No, si vuelvo a hacerlo, ya sea retomando esta serie o una nueva, solo será después de que haya mejorado como escritor. O tal vez no me recupere de esta crisis y no pueda volver a escribir, quién sabe. Ojalá no, pero, de nuevo, parte de la razón por la que amo tanto a este personaje y puedo clavar su personalidad es porque soy pesimista. En cualquier caso, lo siento mucho por todos los que esperaban con ansias la continuación de esta historia, realmente espero poder volver a terminarla en algún momento, y espero verlos a todos nuevamente como autor, ojalá pronto. Pero por ahora, por mucho que me gustaría poder seguir escribiendo en las inevitables cargas de tiempo libre que tendré por un tiempo, sí, me está costando un gran esfuerzo no deprimirme por completo solo con esta nota, simplemente no estoy en condiciones de escribir un capítulo adecuado. Incluso si me las arreglara para escribir algo decente, si lo recordara un día, sin duda me sentiría frustrado al notar cómo mi estado mental influyó en su desarrollo. Que tengas una buena suerte encontrando mejores fics para leer. Solo puedo esperar que algún día seré un escritor lo suficientemente bueno como para igualar la calidad de aquellos que me inspiraron a intentarlo. Capítulo 17.
No es una actualización breve de capítulo, estoy de vuelta en mi mierda. O lo será pronto, de todos modos. Ya había comenzado a trabajar en retomar el FIC, aunque lo más probable es que sea un reinicio porque quiero usar nuevas ideas, cambiar de opinión sobre algunas cosas, y quiero arreglar algunas cosas sobre el original con las que no estoy satisfecho. Dicho esto, ya que el manga dice estar en su arco final, y es muy posible que algunas revelaciones de último minuto influyan en el tipo de historia que quisiera hacer, en serio, Nagant es básicamente Fememilla, y yo habría seguro que la incluyeron en los planes si hubiera sido presentada antes. Esperaré para publicarlo hasta que el manga termine realmente, que parece que será dentro de unos meses. Digo que será un reinicio, pero haré un esfuerzo activo para ponerme al día con este poco después de que comience, e incluir mucho contenido nuevo en los capítulos anteriores. Nos vemos a todos en unos meses. Tome esta actualización como una confirmación de que reanudaré este trabajo. El reinicio se publicará como una historia diferente, no tengo la intención de eliminar esta, e incluso existe una pequeña posibilidad de que algún día vuelva para terminarla. Para aquellos de ustedes que están siguiendo esta historia pero no yo, publicaré una actualización final como esta para notificar cuando se publique la nueva.